De la palabra Gerardine Weber. Asambleísta Weber, si nos ayuda activando su micrófono, por favor. Buenas tardes, autoridades y compañeros asambleístas. Presidenta Yori, reciban un cordial y fraterno saludo. Me sumo a la búsqueda de soluciones a esta alarmante situación de violencia en Ecuador, particularmente la del día 28 de septiembre del año en curso, que nos ha merecido el segundo puesto en violencia y masacre carcelaria en América Latina. Honduras con 362 muertos, nosotros con un total de 119 fallecidos de una forma macabra, cruel, descuartizados, calcinados, mutilados, en síntesis, asesinados. La seguridad ciudadana no está asegurada en estos tiempos. El orden público se ve afectado y la paz ciudadana amenazada. La crisis penitenciaria, si bien es cierto, es inédita, pero es execrable. En el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Siento mucho en realidad la tragedia y duelo que vive la familia ecuatoriana. Me siento indignada, al igual que todos los ecuatorianos, porque estamos desprotegidos, vulnerables, en peligro constante de ser asaltados, violentados, y es evidente que no existe un control donde se supone que los centros de máxima seguridad se pueden garantizar. ¿Cómo podemos esperar que se garantice la seguridad ciudadana? Estamos acechados por el crimen en todas sus facetas. El gobierno nacional debe tener menos discursos, más acciones decididas y efectivas. Yo quisiera preguntarle al coronel Bolívar Garzón, ¿ya se ha designado al presidente del organismo técnico de rehabilitación social? Porque hace 4 meses está vacante ese puesto. También quisiera preguntarle, ¿cómo es posible que hayan existido granadas, machetes, motosierras, armas de fuego, armas cortopunzantes en el interior de las cárceles y aún no hay responsables de tanta matanza? Coronel Garzón, le pregunto, ¿ya se presentó formalmente la denuncia a la Fiscalía para que se investigue la masacre de la penitenciaría de la semana pasada? Necesitamos establecer responsabilidades penales por estos asesinatos. También quisiera preguntarle, ¿cómo avanza el proceso de análisis de las carpetas de los privados de libertad que pueden ser beneficiados con el indulto? Nosotros, desde la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, recorrimos el recinto penitenciario, entramos en un cuarto donde están todas las carpetas hacinadas, en cajones, en archivos, botadas en el piso. ¿Cuál es el impedimento de hacer un orden? ¿Cuál es el impedimento de que todo este desorden se pueda determinar la población interna y proceder a los indultos? Es necesario, por las mujeres, por los discapacitados, por los adultos mayores, por las personas que todavía no se les ha definido si tienen que cumplir una pena. Es necesario convocar una gran mesa interinstitucional para dar un abordaje a esta crisis penitenciaria, donde en su mayoría está afectada por el fenómeno socioeconómico de las drogas. No hay un sistema real de prevención y de rehabilitación de drogas. Y en el artículo 3 de la Constitución de la República estipula que son deberes prioritarios y primordiales del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a seguridad integral, a vivir en democracia y libre de corrupción. La profunda crisis del sistema de rehabilitación social es un reflejo de la profunda crisis en nuestro país, que está vinculado con el narcotráfico, por la lucha de poder de las bandas delincuenciales en el interior de la cárcel y de los territorios de nuestro país. Hemos cursado 3 incidentes graves, febrero, julio, septiembre, y seguimos esperando se presente un diagnóstico de la situación penitenciaria, un plan de acción con indicadores claros y evaluables, que se transparente la información de la situación penitenciaria,
Es urgente, no solamente por los familiares, sino por toda la comunidad ecuatoriana que pide a gritos se tomen acciones contundentes frente a bandas de crímenes que tienen el mismo poder, si no es más que el Estado. Bueno, en todo caso, solicitamos al gobierno, al sistema judicial y a la Defensoría del Pueblo medidas de carácter urgente que permitan enfrentar esta crisis penitenciaria. Como ya mencioné hace un momento, la mesa interinstitucional con todas las entidades va a permitir no solamente también integrar a la sociedad civil, sino también a la academia, que se dote de institucionalidad a una unidad dentro de la inteligencia y la estrategia para la detección de amenazas y riesgos en el centro penitenciario, y que sea el CIES el que presente el informe al respecto de las omisiones en el control del ingreso de armas a los centros de rehabilitación. Esto es de locura, cuántas armas ingresaron y no hay un informe al respecto, cómo ingresaron. Necesitamos garantizar de inmediato disponibilidad de esta información. Esta unidad especializada tiene que diseñar una nueva política pública para que haya también una rehabilitación social con especial énfasis en el tema de drogas. Ahora, algo que es extremadamente importante, que lo pudimos ver cuando estuvimos ahí, en este cuarto donde estaban todas las carpetas archivadas y botadas en el piso y encajonadas, que no hay una identificación de las personas privadas de libertad y que se debe de hacer un sistema de censo penitenciario que va a permitir categorizar a las personas que están privadas de libertad. También requerimos que la función judicial revise los procesos de las personas con sentencia con el propósito de reducir el hacinamiento. Sabemos que hay personas con mínima, mediana y máxima gravedad de delito. Entonces tenemos que establecer un mecanismo que nos permita un amplio proceso de indulto, en particular aquellos casos de personas privadas de libertad que han cometido delitos menores. Esto es urgente. También es necesario priorizar las medidas de indulto presidencial a favor de jóvenes que han sido procesados por consumo de sustancias, de drogas, y que sabemos que están en la cárcel aprendiendo un nuevo oficio, el sicariato, aprendiendo realmente, porque como ya lo dijo el poeta Roque Dalton, aquí en la cárcel no se está castigando el delito, sino que se castiga la pobreza. Hay un grupo que realmente cuando entran los nuevos presos, los manipulan, los proceden a chantajear, y esto tiene que acabar. Hay mucha corrupción interna y es necesario acelerar los procesos del traslado de personas condenadas, también con la repatriación, que se solicite que los países que tienen convenios con el Ecuador aceleren estos procesos de negociación. El acompañamiento también de organizaciones como Naciones Unidas, pedir la cooperación de los Estados Unidos, del gobierno de Israel, para poder abordar este problema carcelario, porque realmente estamos preocupados como ciudadanía, porque es necesario activar protocolos de asistencia médica, psicológica y jurídica, no solamente para los heridos, sino también para las víctimas, que son los familiares de los que murieron el 28 y 29 de septiembre, que no podemos olvidar, que también hay que reparar el daño ocasionado porque están sufriendo. Se necesita con urgencia que esta situación también se atienda a las mujeres. Estuve en el pabellón de las mujeres. En el último recorrido que hicimos, ya cerraron un hueco gigante que había donde se metían del pabellón de los hombres al pabellón de las mujeres, y las mujeres eran vulneradas. Hay que identificar con urgencia los riesgos y la situación particular de las mujeres, porque hay también 4 niños pequeños que tienen hasta 3 años conviviendo con ellas en este hacinamiento penitenciario. Ahora, exhortamos también al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía en general, al Estado, a la Corte Nacional de Justicia y a la Defensoría Pública, en el marco de sus respectivas competencias, revisar los procesos de personas sin sentencias, que hay muchas. Se inicia un proceso de diálogo dentro de la función judicial que permita conversar, llegar a acuerdos, construir e identificar mecanismos para un uso racional de la prisión preventiva. Estas directrices son necesarias para la aplicación de la garantía del habeas corpus a personas privadas de libertad, conforme lo dispuso la sentencia de la Corte Constitucional. Acelerar los trámites en los juzgados de garantías penitenciarias va a ayudar a minimizar el hacinamiento
Y en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que los derechos y garantías establecidos en ella y en los instrumentos internacionales son de directa e inmediata aplicación, repito, son de directa e inmediata aplicación de oficio o petición por parte y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial. Estaremos vigilando que se tome la acción de inmediato, que todos los puntos mencionados se tomen, se puedan empezar a trabajar, a resolver, porque esta crisis penitenciaria, la peor de la historia del Ecuador, lo amerita. Y el pueblo ecuatoriano amerita vivir una cultura de paz y de seguridad. Muchísimas gracias.